Estamos rozando las 10:30 de la noche, como siempre, en directo, en cuestión de prioridades. Decía antes, vamos a aparcar un poco la política para adentrarnos en otros asuntos y también presumir de castellanos y leoneses que están triunfando y no suelen ocupar portadas de periódicos. Hoy nos acompaña una mujer que tiene un currículum envidiable, que ha trabajado en numerosas empresas del IBEX y que fue capaz de remontar la crisis institucional y de imagen de Bankia en el año 2012, cuando fue nacionalizada y después de conocerse diversos escándalos. Ella es de Aranda de Duero, de Burgos, es una experta en comunicación externa e interna y ha dado un triple salto mortal al pasar del mundo corporativo al del cine. Actualmente es la presidenta de una de las más importantes distribuidoras y productoras de cine. Seguro que si les digo el nombre A Contracorriente Films, les sonará de muchas películas españolas y también europeas. Hoy está con nosotros Amalia Blanco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Bueno, con este currículum podríamos hablar de mil cosas. Vamos a hablar fundamentalmente de cine. ¿Hacia dónde va el séptimo arte en nuestro país? Teniendo en cuenta que siguen desapareciendo salas de cine, que el hábito de ir al cine también por la pandemia se está aminorando, hay mucha gente que sigue teniendo miedo, pero por otra parte están las nuevas plataformas, que me imagino que es a lo que se agarra la industria del cine para decir, bueno, hay futuro. Bueno, la industria del cine es amplia, o sea, tienes el negocio de producción, el negocio de distribución y el negocio de exhibición, y cada uno se ha visto afectado de forma diferente por la pandemia. Yo creo que una de las cosas buenas que ha traído la pandemia es que ha hecho que surjan muchos cinéfilos. Y yo creo que hemos pasado tanto tiempo en casa que todos nos hemos aficionado a ver películas, a ver cine, y es verdad que para un distribuidor que la gente vea cine yendo a las salas, viéndolo en una plataforma, en una televisión en abierto, en el fondo da igual, tú eres el dueño de un derecho y te da igual, mientras la gente pague. Era peor la piratería, que la piratería las plataformas han hecho que desaparezca. Es verdad que la producción ha sufrido, lógicamente, porque no se ha podido producir, pero tampoco se ha invertido, es decir, no ha generado pérdidas, sino simplemente parón de la actividad. Para las salas ha sido una época dura. Es verdad que a la gente le está costando volver al cine. Es cierto también que en este año 2022 el primer semestre ha multiplicado casi por 3 las cifras del 2021, que ya estaban las salas abiertas, pero todavía estamos en el primer semestre alrededor de un 60% de los espectadores que había en el 2019. Buena noticia, que en junio es el 70%, aunque la media del semestre es el 60%, en junio ya ha empezado a remontar. Y la verdad es que julio ha empezado fenomenal, y este fin de semana estrena Santiago Segura, y el verano siempre trae muchas películas familiares y mucha asistencia a salas, con lo cual, bueno, la gente poco a poco va volviendo. Yo creo que no es tanto una cuestión de miedo, que también, sobre todo en un inicio, y sobre todo para el tipo de películas que en A Contracorriente estrenamos, que son películas más de cine independiente, de público adulto, es posible que ese miedo permanezca. Yo creo que es también un tema de cambio de hábitos. Yo creo que todos nos hemos abonado a diferentes plataformas. Y yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí ya muchas veces me da hasta pereza salir a cenar. O sea, ya digo, ay, no, comida, qué cena, qué pereza, arreglarse por la noche. Bueno, y que estamos muy enganchados a ciertas series, a ciertas películas, ¿no? Sí, que me imagino que también hablabas antes... pero que en ese hábito dices, cuando a mí, la verdad es que creo que cuando la gente lo vaya retomando, yo creo que hay pocas experiencias mejores cuando la película es buena y ahora tienes información suficiente para saber que vas a ver una buena película. Es muy difícil equivocarte a nada que leas un poquito de críticas y de redes sociales y sigas un poco la producción. Y no hay mejor plan, a mí me parece, que irte a una sala de cine y que te a oscuras, con pantalla grande, con ese sonido maravilloso. No hay comparación. No tiene nada que ver con verlo en casa. Hablabas de los cinéfilos que se han creado a partir de la pandemia. Yo no sé si también precisamente estas plataformas están haciendo que muchos jóvenes y chavales, incluso en edades muy tempranas, entren en el mundo del cine gracias a ellas, ¿no? Por supuestísimo. O sea, si yo creo, es verdad que las plataformas en el negocio de exhibición pues te pueden hacer ese daño de que la gente no vaya a las salas, vean las plataformas se estrenan, muchas plataformas se han creado. Disney, por ejemplo, al crear su plataforma, muchas de sus películas ya no van a salas, van directamente a su plataforma, es decir, es verdad que tiene un lado negativo. Lo que es cierto es que las plataformas están y están para quedarse, y yo creo que la industria del cine tenemos que ver cómo convivimos con las plataformas y cómo hacemos de las plataformas un aliado más para contribuir eso, a que existan más cinéfilos, porque al final yo creo que esa es la clave, que a la gente le guste el cine. Lo malo sería si la gente no lo viese. Vosotros sois uno de los distribuidores más potentes, independientes, por supuesto, de cine. Trabajáis sobre todo con películas españolas, con películas europeas. Siempre está ese mantra de que el cine español está excesivamente subvencionado. ¿Eso es así?
Bueno, es un mantra que, bueno, pues tiene su parte, yo lo entiendo, en una sociedad tan polarizada como la que tenemos, pues entiendo que haya un sector de la población que piense que el cine español es su enemigo. Y no con falta de razón, es decir, creo que desde el cine a veces se han hecho cosas que yo creo que no se deberían hacer. Bueno, y no quiero entrar tanto a debatir las razones para las que mucha gente piense eso, pero lo cierto es que el cine en España recibe unas subvenciones directas y luego hay alguna desgravación por rodajes en determinados territorios, bueno, hay alguna cosa más, pero las subvenciones directas a la producción son unos 60 millones de euros al año. Creo que hay muchísimos sectores que reciben muchísimas más subvenciones y no despiertan ningún tipo de crítica, desde el automóvil, la agricultura, la pesca, la minería. Bueno, yo creo que prácticamente todos los sectores reciben ayudas. Todos los sectores reciben ayudas. Las ayudas que recibe el cine en todos los países, por supuesto en Europa, multiplican por mucho las cantidades españolas. Estamos hablando que en España se dan 60 millones a la producción de cine español, cuando en Francia estamos hablando de ayudas de 700 millones, en Italia estamos hablando de 400 millones, en Reino Unido estamos hablando de 500 millones de libras. Y la gente está diciendo, mira Hollywood sin ayudas. ¿Cómo que Hollywood sin ayudas? Hollywood tiene unas desgravaciones fiscales que solo las películas que se han rodado en California han tenido 330 millones de dólares de ayudas, solo las de California, sin contar el resto de estados. Entonces creo que es un mantra que a veces no está apoyado en cosas reales. Y luego no tiene en cuenta una cosa, y es que lo que el Estado recibe, hay un tema en el que no entro, sobre la importancia, la cultura, la identidad de un país que se refleja en el cine, porque entiendo que eso puede ser un tema subjetivo, puede haber gente que no le parezca cultura. Lo cierto es que el Estado, de las 60 millones de ayudas que pone, recibe más del triple en cotizaciones a la seguridad social, en salarios, en IVA. Entonces, bueno, yo creo que si el cine está ayudado es porque es una industria que genera mucho empleo, que genera riqueza para un país, que ayuda a apoyar la marca España, y luego podemos definir los criterios de adjudicación, sobre si unas películas deberían tenerlo o no deberían tenerlo. Eso creo que son otras cosas. Y yo lo que creo también es que en la industria del cine tenemos que hacer una labor importante de comunicación en todos estos temas. Y ya te digo, entiendo que a veces, bueno, pues dentro del sector puede haber posicionamientos pues que no ayuden. Se habla mucho, Amalia, de la diversidad del cine europeo, un cine más de sentimientos, más de corazón, frente al cine americano, pero es verdad que las nuevas generaciones se echan en brazos de cualquier película que procede del otro lado del Atlántico. ¿Qué nos falta en Europa o en España para poder competir con Estados Unidos? ¿Una gran empresa del cine como tienen ellos? Claro, el problema que hay es que una gran empresa europea, que sería magnífico, tiene el problema idiomático. Es decir, la gran ventaja para que haya grandes empresas americanas es que son muchos millones de personas y muchos estados que hablan el mismo idioma. Aquí una gran empresa del cine, claro, si aquí ya discutimos entre la producción catalana, la vasca, la gallega, si en qué idioma tiene que hacerse, pues mete con francés, alemán, es bastante complicado. Yo creo que al cine europeo le falta apoyo en los medios incluso. Es decir, cuando hay un gran estreno de una película americana, no hay televisión que no se haga eco del gran estreno americano. Y nosotros ahora, por ejemplo, vamos a estrenar una película que es Dios mío, pero ¿qué nos has hecho?, que se estrenó en Francia, ha tenido 2,5 millones de espectadores, entró en el top 10 de las películas más vistas, y estoy segura que no recibirá el mismo apoyo que recibirán los superhéroes. Mañana se presenta aquí en Madrid, ¿no? Viene el director y el actor protagonista. Mañana viene Christian Clavier, que es el actor francés más importante en estos momentos, y Philippe de Chavarot, que es el director, y hacemos un preestreno, pero luego la estrenaremos el 19 de agosto. Y además tenemos de verdad, es una saga, hubo 2 anteriores que vieron 2 millones, vendimos 2 millones de entradas de las 2 anteriores, que es mucho en España, muy divertida. Y yo creo que además muy... El tema de las relaciones familiares es algo que interesa siempre, si le das un toque cómico más aún, ¿no? Sí, y la tercera es buenísima. Estamos viendo imágenes ahí mientras hablas. La tercera, ese es Christian Clavier, el actor, y la tercera película es muy divertida, muy divertida. Estamos en Castilla y León Televisión, vamos a hablar un poco de nuestra comunidad. Bueno, A Contracorriente Films tiene mucha relación con el Festival de Cine de Valladolid, con la Seminci. Sí. ¿Qué tiene que hacer comunidades como Castilla y León para tener una buena industria del cine? A mí me parece que debería fomentarse, debería haber muchísimas más ayudas fiscales para los rodajes en Castilla y León.
Los lugares maravillosos ejemplo, que tenemos, ¿no? Para poder claro, rodar. es que con los sitios tan maravillosos que hay, fijaros lo que supuso el rodaje de Juego de Tronos para San Juan de Gaztelugatxe o los sitios donde rodó. Es decir, la invasión turística fue enorme. Es verdad que luego dejaron de rodar aquí porque España no tenía unos apoyos en desgravaciones fiscales para la industria. Entonces yo creo que desde el punto de vista fiscal, convertir Castilla y León en un gran plato con los sitios tan maravillosos que hay, tanto naturaleza como arte, yo creo que lo único que ya te digo, pues reconozco que no está bien, o sea, que el cine tiene esa cosa de que no a todo el mundo le gusta que se apoye el cine español, pero ya no solo el cine español, traer producciones internacionales a España. Sí genera muchísima riqueza. O sea, ya te digo, el Juego de Tronos fue un caso clarísimo de Imagínese ahí en la Ribera del Duero, en Aranda de Duero, de verdad. En Aranda, en las bodegas. ¿Qué va a suponer para el sector la ley del cine y de la cultura audiovisual que este año va a empezar a tramitarse en el Congreso? Pues de momento la ley audiovisual, ahí estamos un poco disgustados los productores independientes por cómo se ha definido. O sea, a nosotros nos parece que un productor independiente es todo aquel que no tiene un vínculo accionarial con una gran televisión o con una de las teles o de las plataformas. Y bueno, ahí ha quedado un poco que todavía no se sabe muy bien cómo va a quedar del todo. Estamos esperando la ley del cine, confiados, esperamos que salga bien, pero de momento pues no hemos empezado con muy bien pelos independientes. Bueno, Amalia, como decía al principio, fue importante cómo se gestionó la crisis de imagen de Bankia en 2012, cuando fue nacionalizada, bueno, pues por todo lo que vino después, la dimisión de Rodrigo Rato, las tarjetas Black, etcétera, etcétera. Usted era la directora de comunicación, entró precisamente y de relaciones externas para poder cambiar esa imagen. Incluso me han dicho que le pidieron estudiar, ¿no? En varias escuelas de negocios, cómo lo hizo para servir de ejemplo para otras. ¿Cuál fue la clave del éxito para poder reflotar la imagen de marca de Bankia en tan poco tiempo? Entiendo que comunicación, ¿no? Bueno, y medidas drásticas. La verdad es que no me considero el artífice. O sea, es que de verdad que fue un equipazo. Yo creo que han sido los 10 años más bonitos de mi vida profesional porque fue un todos a una. Yo creo que lo que hubo fue un buen diagnóstico. Y además un diagnóstico que yo creo que se hizo bien una cosa, y es darnos cuenta que el principal problema lo teníamos dentro. No quiero hablar mucho de Bankia, pero cuando llegamos a Bankia tuvimos una reunión con gente de la oficina, de las oficinas y tal, y nos dijeron que cuando cogían un taxi no decían que les llevase a Bankia, decían que les llevase al intercambiador de Plaza de Castilla, porque hasta el taxista les insultaba. Y lo primero que nos encontramos es que la gente en Bankia lo que tenía es cero orgullo de pertenencia, sino al contrario, una vergüenza de pertenecer a Bankia grande. Con lo cual, yo creo que en ese diagnóstico tuvimos clarísimo que nuestro primer trabajo tenía que ser interno. Además, es verdad que tampoco nos quedaba otro remedio, porque yo llegué a Bankia una semana después de Goyo Golzarri, que él llegó el 9 de mayo, llegué el 16, y no sabíamos, o sea, lo primero que tuvimos que decir es qué necesita este banco para seguir adelante. Primero tuvimos que diagnosticar, luego decir lo que se necesitaba, que fue el susto de los 20 y tantos mil millones, y luego Europa se puso a analizar todo el análisis que se había hecho para decidir si nos lo daban o no nos lo daban, con lo cual tuvimos ahí 4 o 5 meses en que tampoco podíamos salir hacia afuera a decir nada porque no sabíamos si íbamos a tener futuro, no lo íbamos a tener, no queríamos hablar del pasado, no podíamos hablar del futuro, y es verdad que nos dio mucho tiempo a trabajar mucho esa parte interna de proyecto, de que la gente, porque además es que fue una cosa muy curiosa en Bankia, porque ni siquiera había una cultura. Eran 7 cajas de ahorros que se habían fusionado. Todos culpaban a todos, porque en el fondo para la gente de Caja Madrid la culpa era de Bancaja, para nosotros era de la Lletana, para nosotros, o sea. Sí, había 2 de Castilla y León, que era Caja Segovia. Había Caja Segovia y Caja Ávila, y hubo que hacer mucho trabajo, ya te digo, interno, de cohesión, de orgullo de pertenencia, de proyecto, de futuro. Mucho trabajo, yo creo que tuvieron un mérito enorme, muchísimo más que los que llegamos, la gente de oficinas, que tuvo que dar la cara con clientes, con temas de preferentes, subordinadas, salida a bolsa, pues que fue un horror. Sí, era un problema reputacional, ¿no? Y luego 2 años después salieron las Blacks, pero antes de las Blacks ya habíamos sufrido mucho. De hecho, decidimos no cambiar la marca, y yo siempre decía a José Ignacio Golzarri, digo, si hubiésemos sabido lo de las Blacks, a lo mejor lo habíamos cambiado, porque ya fue como el remate. O sea, primero dijimos, no cambiamos la marca, hay que dar la cara con lo que se ha hecho mal, no podemos decir el mismo perro con distinto collar. Bueno, teníamos muy bien argumentado mantener la marca Bankia, pero es que era un continuo.
Pero yo creo que sí. Tiene un que guión cuando... de película, porque también son productores a Contracorriente Film, ¿no? Esto Sí. puede perfectamente llevarse a la gran pantalla, ¿o no? Sí, sí, antes comentaba aquí que a mí siempre me hubiese encantado hacer si hubiese tenido dinero, un documental ficcionado de qué hubiese ocurrido en España si no se hubiese rescatado Bankia. Lo tenemos aquí a 3 periodistas que le están escuchando atentamente. ¿Os gusta el cine, sí, no? Sí. Mucho. Mira, Bueno, tenéis que ir a ver, Dios mío, película. pero ¿qué nos has He hecho? visto las otras 2 y esta la veo seguro. Claro. Pues es mucho mejor que mejor que la primera y mucho mejor que la segunda. A mí la segunda me parece que bajaba un poquito. El humor de este cine es magnífico. Pero yo quiero hacer una... Con permiso, Sí, sí. Carmelo. Porque hay una pregunta que en la calle la gente creemos saber la respuesta, pero quiero saber la realidad. Los bancos no tuvieron el desastre que sufrieron las cajas de ahorro. Y para la mayoría de la opinión pública la diferencia es que se colocaron en el Consejo de Administración gente inexperta a dedo de partidos políticos y de sindicatos. ¿Qué papel tuvieron ellos en el hundimiento de Bankia? Uy, uy, uy. Ahí me meto en un jardín. Bueno, estamos para eso, ¿no? Ya, no. No, hombre, no sé, es verdad que no había gente con experiencia en la banca. Al final las cajas cayeron por una concentración de riesgo en un sector inmobiliario que no tenía ningún sentido. Y también es cierto, y un poco, los bancos fueron rescatados, pero fueron rescatados por sus accionistas. Es decir, todos los bancos también tuvieron problemas porque el negocio inmobiliario había entrado toda la banca y todo el sistema financiero, pero cuando hacían ampliaciones de capital los que se diluían eran los accionistas. El problema de las cajas es que no tenían accionistas. Entonces, en el fondo todos fuimos rescatados, no en las mismas cantidades y sobre todo, ya te digo, todos los bancos, sus ampliaciones de capital fueron sus accionistas los que se las comieron. Carmelo. Bueno, yo en Mamalia tengo, durante estos minutos he tenido un debate interior, si preguntarte por el cine o preguntarte por los bancos, porque son dos temáticas muy extraña, completamente, vamos de la banca completamente al distintas. cine. Hombre, me hubiera gustado, no sé. Puedes hacerle una pregunta a cada uno, Si te Carmelo, pregunto te lo por permito. el cine, te diría, primero que estoy absolutamente de acuerdo en que hay que ayudar al cine, porque el cine te proyecta la imagen de tu país mejor que ninguna cosa, y eso lo saben muy bien los americanos. Hollywood, su mayor proyección de marca de país es Hollywood. Esto es incuestionable. Por supuesto, y la industria, los ingresos que le genera al país. Pero yo, sobre el cine, te quería preguntar que yo tengo la impresión de que ha habido un corrimiento de talento hacia las series, ¿eh? O sea, que digamos que, porque son durante un tiempo, no sé ahora, porque ahora algunas plataformas parece que tienen problemas, pero lo que daba pasta eran las series. Y todo el talento, o una buena parte del talento, se ha concentrado en las series, y si no se ha resentido, digamos, hablo a nivel mundial, como una buena observadora de la industria cinematográfica. Esa es mi pregunta sobre De hecho, perdona, Carmelo, hay muchos grandes actores que lo reconocen, que han tenido que irse a las series para poder subsistir, ¿no? Claro, pues a eso me refiero, que ha habido, o sea, guionistas, por ejemplo, hay guionistas enormes, especialistas en fotografía. Las series han mejorado una barbaridad, y hay algunas series que verdaderamente son, o sea, nunca se imaginaba que podía llegar a ese nivel de... O sea, parece como que ha habido una especie de movimiento que se ha arrastrado a las series, el negocio de las series ha arrastrado mucho talento del cine. Yo creo que al final todo es una industria, y a mí que vayan también bien las series, al final todo contribuye a que la gente le guste el audiovisual y aprecie el audiovisual español, o sea que me parece bueno. Es verdad que hay mucho talento en las series, pero yo creo que el cine siempre es, por ejemplo, Rodrigo Sorogoyen. Sí. Pues ahora estrenamos Asbestas, que es una película suya en este último trimestre del año, y es una joya. Es decir, siempre les gusta, por mucho talento que esté en las series, el hacer una película, el trabajar un guión. O sea, es que se puede compartir. Hay guionistas que trabajan en series, pero también pueden trabajar en cine. Hay directores que hacen series y hacen cine. Ahora hemos rodado una película en el desierto de Atacama, en Chile, con Antonio de la Torre. O sea, te quiero decir que
que ojalá el éxito de las series, que esto es cíclico, unas veces son series, otras veces es cine. A mí particularmente las series es que me terminan aburriendo. Es decir, me gustan, pero digo, ojo, esto nos lo podían haber contado en 3 capítulos y no en 25. Algunas se estiran desesperadamente. Sí, a mí me gusta, me pasa con las películas que cuando duran más de 2 horas ya estoy inquieta, pues cuando empiezo a ver una serie y veo que horas y horas, o sea, he visto una serie magnífica americana, he visto la primera temporada, me ha encantado, pero es que dicen, hay 4 más, digo, es que me siento incapaz de tragarme otros 20 y tantos capítulos y no... La pregunta de los bancos, que me ha dado permiso José Luis, es más complicada. Uy. Bueno, Bankia, ahí miro a Maite porque nosotros seguimos muy atentos como informadores de Madrid que todo el proceso de Caja Madrid, después Bankia, cómo se reflotó Bankia y luego vino la fusión. Bankia era el banco de Madrid, por excelencia. Caja Madrid. Bien, Caja Madrid. Tuvimos la sensación de que la fusión, algunos tuvimos seguro que me vas a corregir, tuvimos la sensación de que se había, digamos, no fusionado a saldo, pero casi. Es decir, que la Caixa se zampó Bankia, digamos, incluso hubo, digamos, también una clara diferencia del trato que recibieron en esa fusión los trabajadores de Bankia con respecto a los trabajadores de Caixa. O sea, que salimos como muy perdedores de esa operación. Algunos tuvimos esa sensación. Ahora, si quieres, corrígeme. Hombre, yo creo que hay varios temas. O sea, desde el punto de vista de precio, yo creo que fue una ecuación de canje justa. Es verdad que nosotros, y muchas veces Goy lo decía en entrevistas y en las charlas internas, y nos transmitía a todos que teníamos que trabajar y dejarnos la vida por ganarnos el derecho a nuestra independencia. La crisis, la pandemia se llevó todo un poco por delante. Es decir, yo creo que si no hubiese habido pandemia, a lo mejor podíamos haber luchado más por nuestra independencia y haber seguido un camino solos. Pero es verdad que la pandemia, el miedo a los riesgos, las insolvencias, lo que podía venir, bueno, pues en ese momento aconsejaban el hacer alguna operación. Y es verdad que Caixa es el triple que nosotros, es decir, yo creo que en las fusiones, y yo he vivido bastantes, pues tienes que asumir tu situación. Yo creo que hay mucha gente de Bankia que ha quedado. En Castilla y León, por ejemplo, la territorial proviene de Bankia, es magnífica y está haciendo un trabajo extraordinario en Castilla y León y venía de Bankia. En Castilla-La Mancha es de Bankia, uno de los de Madrid es de Bankia. Es decir, ha quedado gente de Bankia y además es que es gente muy buena, pero Caixa era el triple y es evidente que ha sufrido más. Han sufrido más los equipos de Bankia. Sí. Amalia, menos mal que no he dicho otras empresas importantísimas en las que has trabajado, pues en esta entrevista no sé por dónde iba a derivar, pero bueno. Maite. Yo voy a preguntarle por el cine, Amalia, además de una cinéfila empedernida, que todavía va a las salas de cine y que cuando voy a las salas de cine, sobre todo en 3 semanas, me las encuentro prácticamente vacías, con muy poca. Y cuando yo hablo con mis amigos, con la familia, les pregunto, oye, al final veis series en casa, te dicen, sí, hijo, es más cómodo lo que tú decías, no salir de casa y tal, pero también es que es caro el cine. Y resulta que el cine bajó, me parece que hace 4 años, el IVA pasó del 21 al 10, si no me equivoco. Con Pepe Guirao, precisamente. Exacto, que hoy ha fallecido. Gran ministro de Cultura y además un buen director del Reina Sofía y una persona encantadora. De la Fundación Caja Madrid. Que hizo un trabajo y una buenísima persona. Era el director de la Fundación Caja Madrid. Cuando yo llegué era mi interlocutor en la Fundación Caja Madrid y era una persona extraordinaria. Casa Encendida. Casa Encendida, luego fue Fundación Montemadrid. Un tipo magnífico. Y cuando se bajó el IVA, luego los ciudadanos siempre decían, es que al final todas esas bajadas las absorben las propias exhibidoras, que lo que hacen es subir un poco el precio, con lo cual no se nota. Eso es lo que ha ocurrido, porque todavía hay, no sé si es un mantra o es una realidad, de que es muy caro el cine y que por eso la gente, cuando vas a una familia, 5 o 6 personas, te tienes que gastar un dineral. Bueno, hombre, si dices, gasto la entrada y compro palomitas y Coca-Colas y tal, bueno, pues es más caro, pero yo creo que poco ocio hay donde te pases 2 horas por 6, 7 euros
8 euros. Y lo que aporta Y el cine, lo que te aporta y la cantidad de ofertas que luego tienes entre semana y fines de semana y el Día del Espectador y las fiestas del cine. O sea, el A problema mí no me es parece... no es el precio. Hombre, supongo que para mucha gente el precio es un problema, pero igual que lo será para ir a cenar o para pagar Netflix o para cualquier tipo de ocio. O sea, a mí me parece que dentro de que el ocio, pues a lo mejor hay mucha gente que no puede acceder a ninguno y es un tema duro. Me parece que el cine, si vieseis las cuentas de los exhibidores, pues veríais que no creas que la gente se forra. Para sobrevivir cuesta, y con la subida de la luz, el aire acondicionado, ahora ya ni te quiero contar. Y Amalia, ¿qué le parece esos cines de pueblo? Que todavía hay ciertos pueblos que mantienen su sala Pocos. de cine. Muy pocos, ¿eh? Pocos. Son auténticos héroes. El Aranda de Duero no es un pueblo pequeño, por supuesto, pero... Mi familia era dueña de un cine de Aranda. Ajá. Y yo creo que por eso nos viene la afición al cine. Había el cine de arriba y el cine de abajo. Y mi familia era dueña del cine de arriba. Yo recuerdo ver Ben-Hur todos los días de la semana cuando se estrenó Ben-Hur. Y estuvo muchos años sin cine y ahora en un polígono, vamos, en un centro comercial a las afueras se ha abierto una sala. Pero va poca gente. Y es verdad además que ya no solo en los pueblos pequeños, en las ciudades pequeñas, es decir, si eliminas Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, Bilbao, Sevilla... La gente se queja de que las salas desaparecen, pero luego no van cuando las tienen. Y luego además es verdad que en determinados sitios más pequeños pues solo estrenan grandes superproducciones americanas. Yo creo que, Dios mío, sí que conseguiremos que entre como una gran superproducción. Esperamos de verdad que en agosto sea una de las películas que contribuya a que la gente vuelva a ir a las salas, porque es verdad que es un plan muy bueno para hacer en familia. Y es una película muy familiar, muy divertida y de salir habiendo pasado un buen rato. Y estrenaremos en esos sitios pequeños. Pero es rara la película nuestra que nos admiten una copia, porque luego colocar las copias de las películas, la gente hay veces que te dice, ¿por qué no estrenáis más copias? Es que las salas, además si te llega Warner o te llega Sony y te dice, quítame esa que voy con la mía, pues... Desaparece. Eso, el 19 de agosto se estrena en todas las salas de cine. Dios mío, ¿Pero qué nos has hecho? Película francesa cómica. Maite se ha visto las dos primeras. Estupenda. Es más objetiva que lo que puede ser. Estoy deseando que llegue el Amalia, 19 de agosto. Y ahí estaremos. Pues Amalia Blanco, muchas gracias. Bueno, ha sido una entrevista un poco complicada, me imagino. Hoy veníamos, pero... No, pero bueno, divertida. Ha estado bien. Muchas gracias por estar aquí en la tele de tu tierra, en Castilla en Televisión.